Algunos rasgos de su espiritualidad. El ideal de Francisco, como pone de manifiesto su vida, era vivir según el Evangelio, según la forma del Santo Evangelio, según la perfección del Evangelio. Con su vida nos dice claramente lo que entiende él por estas frases que salían de su boca. Francisco quería volver a la cristiandad, a la más pura observancia del Evangelio, pero antes que nadie, los frailes menores debían no sólo predicar el Evangelio a todo el mundo, sino también observarlo en toda su perfección. Vivir y ayudar a vivir el Evangelio fue el ideal supremo de su vida. Lo nuevo y característico del ideal de San Francisco no consistía en considerar el Evangelio como norma y regla de la vida cristiana y de la perfección moral. Ningún cristiano, y menos ningún fundador de congregación religiosa, ha podido nunca pensar de distinto modo. Todo cristiano está obligado a cumplir la ley moral del Evangelio. El religioso promete además guardar también los consejos evangélicos de obediencia, pobreza y castidad. Este ideal de vida religiosa en aquellos tiempos estaba debilitado a causa del aseglaramiento y relajación siempre creciente de la vida eclesiástica. Con todo, ningún fundador de orden religiosa antes de Francisco había fundado su regla sobre el Evangelio y obligado expresamente a sus discípulos a la guarda del Evangelio en el sentido más estricto y amplio de la palabra. Esto es lo nuevo y característico de su ideal. Francisco tuvo plena conciencia de que su fundación no era una familia o variedad de otra orden religiosa, sino que era realmente una creación nueva. Y porque creía que ésta tenía origen en una revelación divina, la mantuvo firme con todas las fibras de su corazón, de modo que por nada de este mundo hubiera consentido en recibir influencias extrañas. Siempre estuvo solícito en conservar en toda su pureza y calor este ideal recibido del cielo. Cuanto tenía de humilde, dulce y condescendiente, tanto tenía de inexorable cuando se trataba de la esencia de su fundación, cuando se trataba del carácter evangélico de su orden. En esto consistió, y todavía consiste, la importancia de San Francisco en la historia universal, en haber comprendido, guardado y realizado plenamente ese ideal característico de su orden. En tiempos de San Francisco, la cristiandad creía en el Evangelio de Cristo, pero muchas veces le faltaba la inteligencia y la práctica del mismo. Así, entre creencia y vida, fue abriéndose en todas las clases de la sociedad un inmenso abismo, de lo cual se quejaban constantemente los mejores hombres de aquel tiempo. Pero lo peor, como ocurre también hoy, era que la mayor parte ni se daban cuenta siquiera de ese abismo, metidos como estaban en los intereses y rutina de cada día. Por el contrario, para Francisco cada línea del Evangelio se convierte en realidad viva, y entre lo que en él lee y lo que vive hay una perfecta coherencia. Cada una de las palabras se grababa en su alma con gran viveza y penetración, y apenas la oye o la lee, trata inmediatamente de ponerla en práctica. Él no se perdía en interpretaciones inútiles, ni si aquella palabra contenía un precepto o sólo era un consejo, ni si fue dicha para todos los hombres o sólo para algunos, si había sido para siempre o sólo para los tiempos apostólicos, si contenía una imagen o parábola o al contrario un acontecimiento real. Estas y parecidas cuestiones exegéticas eran para él desconocidas. Él escuchaba la palabra de Dios y la entendía y cumplía a la letra, a no ser que las circunstancias hicieran imposible su cumplimiento, y así lee, da a todo el que pide, y lo pone en práctica y lo enseña. Lee, si alguno quiere quitarte la túnica, déjale también tu capa, y se deja arrancar el hábito sin oponerse. Lee que los apóstoles, al entrar en una casa, debían decir, paz sea en esta casa, y lo hace,
y manda a sus frailes que nunca entren en una casa sin dirigir ese saludo, y con este saludo comienza sus sermones. Con toda claridad dice: esta salutación me reveló el Señor que dijésemos: el Señor os dé paz. Estas y otras palabras de Jesús, que él conocía de oír o leer diariamente el Evangelio, tomó por norma de su conducta. Con una sencillez conmovedora y con heroica inflexibilidad, vivió Francisco el Evangelio ante los ojos del mundo, y su persona y ejemplo siempre han sido un foco de atracción que interroga también a los hombres de hoy, atrapados por una sociedad secularista que con fuerza avasalladora quiere arrastrar a los hombres hacia otros bienes: el dinero, el bienestar, la fama, la diversión. Francisco también hoy tiene algo que decirnos acerca de cómo se puede vivir el Evangelio. Toda la vida de Francisco puede vivirse en clave evangélica, pero vamos a destacar algunos aspectos que pueden ayudarnos a cada uno dentro de nuestra vocación. Conocemos cómo vivió el ideal de pobreza evangélica y cómo Jesús, con sus palabras y con sus ejemplos, exigía de sus discípulos verdaderos la total renuncia a los bienes terrenos. La doctrina del Evangelio acerca de la pobreza era total desapropiación a favor de los pobres. Exactamente así, a la letra, comprendió y cumplió Francisco la doctrina evangélica. Su concepción ideal de la pobreza no se limita a la renuncia de los bienes terrenos, sino también al despojo de toda posesión desordenada de propiedad espiritual. El que quiera subir a esta cumbre de la pobreza, decía, debe renunciar no sólo a la prudencia mundana, sino también, en cierto modo, a la pericia de las letras, para así entrar en las potencias del Señor y arrojarse desnudos en brazos de Cristo crucificado. Pues no renuncia perfectamente al siglo el que guarda en lo secreto de su corazón el tesoro de su propio sentido. Cómo practicó la pobreza y cómo la enseñó, nos lo ha puesto de manifiesto su vida. Porque en el Evangelio van unidas, así los santos unen pobreza y humildad. Y es que la humildad es el alma y el fundamento, al mismo tiempo que la consecuencia necesaria de la verdadera pobreza. Ser pobre y ser pequeño es casi lo mismo. Por eso, San Francisco nombra siempre a la humildad, a un mismo tiempo con la pobreza. A ambas saluda como hermanas con estas palabras: Oh Señora, santa pobreza, el Señor te guarde con tu hermana la santa humildad. La santa pobreza confunde a la codicia, a la avaricia y los cuidados de este mundo. La santa humildad confunde a los soberbios y a todos los hombres de este mundo, y a todo lo que hay en el mundo. Aconseja guardarse de la vana complacencia de sí mismo, y que si poseen gracias y virtudes, éstas deben manifestarse con hechos, no con palabras. Y por eso, a todos los frailes dirige Francisco esta llamada a la humildad. Yo ruego, en la caridad que es Dios, a todos los frailes, que procuren humillarse en todas las cosas, no gloriarse ni complacerse en sí mismos, ni envanecerse en su interior a causa de sus buenas palabras y obras, y en general por cualquier bien que Dios dice o hace alguna vez en ellos o por ellos. Porque dice el Señor: no os alegréis porque los espíritus os están sometidos. Y tengamos por cosa cierta que a nosotros nada nos pertenece más que los vicios y pecados. Y más bien debemos regocijarnos cuando sobrevienen diversas tentaciones y cuando en este mundo sufrimos cualquier angustia o tribulación de cuerpo o de alma por causa de la vida eterna. Guardémonos de toda soberbia y vanagloria, y devolvamos al Señor Dios altísimo y sumo bien todos los bienes
y reconozcamos que todo lo bueno es de Él, y démosle gracias por todo, de quien proceden todos los bienes. Pero Francisco tenía especial empeño en humillarse a sí mismo, en ser el más pequeño, el más mínimo, el menor. Y la verdad es que no era esta la tendencia de la época. En su tiempo todo era hacer ostentación de grandeza. Los príncipes despreciaban a la nobleza a los ciudadanos a la gente del campo, y ésta a los siervos, considerando a los otros por menores, más mezquinos, más inútiles. Y a la inversa, las clases más bajas deseaban remontarse más arriba, empleando todos los medios, lícitos e ilícitos, para convertirse los siervos en labradores libres, los trabajadores del campo en ciudadanos, los ciudadanos en nobles, y los pequeños señores en poderosos de la tierra. También Francisco participó de esta tendencia. Medio ciudadano, medio noble de nacimiento, ardía en deseos de brillar como rey de la juventud de su ciudad natal, y de remontarse lo más pronto posible al estado de caballero y de noble, hasta que el Señor le llamó a militar en sus filas, en la entrega de su vida entera en una mayor y más alta empresa. Salvando las diferencias de cada época, estas son las ambiciones de los hombres de siempre: tener y alcanzar puestos que les den prestigio, hasta que descubren el ideal que Jesucristo vino a implantar en el mundo, y la escala de valores entonces sufre un cambio total. Francisco, en su vida de pobreza, emprendió el camino de la humildad, buscando siempre el último lugar. En su interior se sentía tan pequeño e indigno, porque estaba convencido de que todo lo bueno y grande que en él había procedía únicamente de Dios y pertenecía a Dios. Él no quería ser nada más que una sombra en presencia de la luz eterna, o por mejor decir, quería que aun esa sombra desapareciera ante la luz divina. El secreto de la humildad de Francisco es que pensaba, obraba y vivía como si en el mundo no existieran más que Dios y él. Estaba tan subyugado por la majestad de Dios que el mundo entero, para él, desaparecía en la nada. Una de las notas características de la espiritualidad de San Francisco es la sencillez, que es una consecuencia necesaria de la humildad. Las dos están tan íntimamente unidas que sólo un ojo muy fino puede distinguirlas. Es humilde el que no quiere ser tenido por más de lo que es, y es sencillo el que no quiere aparecer distinto de lo que es. Pero el querer ser tenido por más de lo que uno es va contra la sencillez, y el querer aparecer distinto de lo que uno es va contra la humildad. Por eso Francisco, con mucha frecuencia, nombra a la sencillez a la vez que la humildad. Como en tiempo de San Francisco, ahora también el mundo, incluso en el mejor de los casos, no tiene para la sencillez, para la simplicidad, más que un gesto de compasión, y a veces hasta de burla o de desprecio. A algunos parece que les molesta menos ser llamado astuto, hombre de dos caras, que sencillo. Esta noble virtud estaba tan mal vista que se necesitaba un ánimo varonil para defenderla, y cuanto más para practicarla. Hoy comprobamos que padecemos el mismo mal, ya que las apariencias y la ostentación, la hipocresía y el fingimiento, la doblez y el engaño domina no sólo el comercio, la política y la formación del hombre de mundo, sino que parece que en un amplio campo de la sociedad, e incluso a veces la vida familiar, padece este mal. Cuando públicamente se conocen situaciones de fraudes notables, parecería que hemos olvidado el ser honrados, sinceros y francos con nosotros mismos y con Dios. La doblez es el espíritu del mundo y de nuestro tiempo, y la sencillez es el espíritu del Evangelio y de cuantos quieren ponerle en práctica, como hizo San Francisco. Este es el espíritu del cristianismo, la sencillez.
No tenemos más que poner los ojos en Jesús, cuya sencillez arrastra tras de sí a los niños y a los que se hacen como ellos, francos, veraces, ingenuos, naturales. En una palabra, sencillos, simples. Francisco amaba y practicaba la simplicidad, pero no cualquier simplicidad, sino solamente aquella que, contenta con su Dios, menosprecia las demás cosas. Francisco formaba a los suyos en esa sencillez evangélica. La simplicidad era tan connatural en ellos que no conocían la doblez o falta de sinceridad, y toda su vida estaba llena de maravillosa ingenuidad e inocencia. Hay numerosas anécdotas de la vivencia de esta virtud en Francisco y sus compañeros. Con el deseo de que este estilo fuera el estilo de sus hermanos, les decía: «Hermanos míos, el Señor me ha llamado por el camino de la simplicidad y humildad, y este camino me ha mostrado en verdad para mí y para aquellos que quieren creerme e imitarme». La alegría es otro rasgo destacado en Francisco. Que era por naturaleza alegre, lo hemos visto desde los años de su juventud. Esta disposición de ánimo no fue ahogada por él al convertirse a la caballería de Cristo, sino fue trasladada al terreno espiritual y sobrenatural, constituyendo así una alegría muy superior a la que podía venirle por solo su natural. Toda su vida se mantiene en ese tono fundamental de la alegría. Así nos lo dicen sus biógrafos. Francisco procuraba permanecer siempre en el júbilo del corazón, conservando la unción del espíritu y el óleo de la alegría, y evitaba con sumo cuidado la pésima enfermedad de la tristeza. Puso un incesante empeño en mantenerse interior y exteriormente alegre. Estando en medio de los frailes, sabía dar también el tono de la alegría y hacerlo terminar en una armonía tan llena que uno se sentía trasladado a una esfera casi celestial. Este mismo temple alegre mantiene con los demás hombres, de modo que hasta su predicación de penitencia viene a convertirse en un salmo de júbilo, y su sola aparición y presencia constituía una fiesta sin igual para todas las clases de la población. Esta alegría transfiguraba hasta las lágrimas que derramaba meditando la pasión de Cristo y recordando los que él llamaba sus pecados. San Buenaventura nos habla acerca de esta peculiar alegría de Francisco en esta situación. No cesaba de purificar su alma con lluvia de lágrimas, suspirando por la pureza de la claridad celestial y teniendo en poco la pérdida de la vista corporal. Pero en medio de los torrentes de lágrimas que derramaba, estaba el santo lleno de cierta alegría celestial que serenaba su espíritu y su rostro. Y es que a causa de la limpidez de su conciencia, estaba de tal manera inundado con la unción de la alegría, que su espíritu sin cesar se anegaba en Dios y se regocijaba de continuo en todas las obras de sus manos. Un arte que convendría aprender es ver cómo la alegría aliviaba y santificaba sus padecimientos. Hemos visto cómo conservó esta alegría hasta el fin de su vida. Este mismo espíritu comunicó a sus hermanos, y la primera época franciscana vivía constantemente en una alegría casi celestial. Y es que Francisco, que también conocía los caminos del espíritu, sabía que la alegría es indispensable para el religioso y uno de los más seguros medios para vencer al enemigo. Solía decir: cuando más se regocija el demonio, es cuando ha logrado robar la alegría de espíritu del siervo de Dios. Pero mientras el corazón está lleno de espiritual alegría, en vano trata la serpiente de derramar en él el mortal veneno. Los demonios no pueden perjudicar al siervo de Cristo si lo ven lleno de santo regocijo. Pero cuando el ánimo está de mal humor, desolado y afligido,
fácilmente es absorbido por la tristeza o se entrega a vanos gozos. Podemos tratar de penetrar en cuál fue el secreto, cuál era la fuente de la alegría de Francisco. Está claro que su alegría no era una alegría ruidosa, superficial. Él recomendaba la alegría espiritual, o la alegría del espíritu. Y si ésta la cultivaba con gran celo, evitaba la alegría inoportuna. Para San Francisco, la alegría venía a ser una oración, y la oración un desbordado manantial de alegría, por lo que tan pronto como notaba que cualquier leve sombra de tempestad espiritual quería nublar su alma, acudía presuroso a la oración para recobrar su habitual alegría. Y esto es lo que aconsejaba a sus frailes, que en sus momentos de tristeza se volvieran a Dios. Si un siervo de Dios se encuentra atribulado por cualquier motivo, como puede suceder, debe al punto acudir a la oración y permanecer en la presencia del Altísimo Padre, hasta que le devuelva su saludable alegría. Pues si persevera en la tristeza, irá creciendo aquel mal, y si no se le quita con lágrimas, en la oración, producirá en el alma daños irreparables. Por tanto, ¿en qué consiste y de dónde mana la alegría franciscana? Está claro. Se alegraban de la grandeza y bondad de Dios, que se revelan en todas las criaturas, y que, especialmente en la proximidad de Dios, bajo los ojos de Dios, en el trato con Dios, se convierten en una viviente realidad que regocija el corazón. La alegría de San Francisco es alegría de Dios, por Dios y en Dios. Una segunda nota es que la alegría franciscana se caracteriza como alegría en la pobreza. Los testigos de la historia no pueden hablar de esa pobreza de Francisco y de sus hermanos sin acentuar constantemente que también la alegría caminaba por todas partes con ellos. Con palabras significativas nos dicen: alegrábanse sobremanera en la pobreza, no deseando riquezas, antes bien menospreciando todo lo pasajero. Regocijábanse de continuo en el Señor, no teniendo entre sí cosa alguna de la cual pudieran entristecerse. Quien, como Francisco, entiende por pobreza la renuncia a toda posesión terrena por amor de Dios, con la confianza puesta en la divina providencia, y por imitar al divino Salvador pobre, ese consigue con la pobreza una riqueza inagotable de libertad espiritual, de contento interior y de felicidad sobrenatural. La tercera nota de su alegría es la alegría en el sufrimiento. A lo largo de su vida hemos visto cómo Francisco estaba contento en los innumerables sufrimientos que tuvo que padecer de todo tipo. Pero es que no estaba contento solo en el sufrimiento, sino que estaba alegre a causa del sufrimiento. Experimentó la dulzura de la cruz de Cristo en toda su vida de pobreza, humildad y penitencia. Después de su conversión, dicen de Francisco que su corazón estaba tan alegre en el Señor que hasta su cuerpo, débil y flaco, cobraba fuerzas para sufrir alegremente por el Señor cualquier amargura y aspereza. Está claro que el secreto de la alegría de Francisco era que, como genuino caballero de Cristo, se sentía inefablemente dichoso de poder servir a su Señor, de seguirle en la pobreza y asemejarse a él en el sufrimiento. Esa era la causa de su alegría. Otro rasgo que sobresale en su vida es la paz. Francisco parecía dotado por Dios para vivir y difundir la paz. Todo lo tierno y suave le atraía, del mismo modo que sentía involuntaria aversión contra todo lo duro, lo áspero y lo violento. Pero lo que definitivamente le condujo a ser un mediador de paz fue su vocación a la vida evangélica. Al oír el Evangelio de la misión de los apóstoles y en él
aquella amonestación de Jesús que les dice: cuando entréis en una casa, lo primero saludad, paz a esta casa. Y si hay allí gente de paz, la paz que les deseáis se posará sobre ellos. Si no, volverá a vosotros. Consideraba estas palabras, al igual que la vocación a él dirigida, como una revelación propiamente dicha de Dios. Durante toda su vida sostuvo la realidad de esta revelación, y todavía, en el momento de la muerte, aseguraba: esta salutación me reveló el Señor que dijésemos: el Señor os dé paz. En la mente de Francisco parece claro que esta paz se relaciona, y de modo estrechísimo, con la salvación mesiánica. Y así se pone de manifiesto cuando saluda al hermano León que estaba afligido, lo mismo que en la carta que les dirige a las autoridades de los pueblos para que promuevan el culto eucarístico, deseándoles salvación y paz. La paz es, además, un don admirable de Dios, y está íntimamente ligada con la caridad teologal, como aparece en la carta que Francisco escribe a los fieles. A todos los cristianos, el hermano Francisco les desea paz verdadera del cielo y caridad sincera en el Señor. El don salvífico de la paz que Cristo nos trajo en su nacimiento, que predicó durante su vida y nos dejó en su resurrección, es fruto de la redención realizada por Jesús sobre el altar de la cruz, en la cual todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra han sido pacificadas y reconciliadas, como escribió Francisco cuando, enfermo, no pudo asistir al último capítulo. Y ciertamente, para que la paz florezca en los cristianos, es absolutamente necesaria la conversión interior, mediante la cual se abren a este don. Esta es la paz que desde el comienzo de la fraternidad Francisco quería llevar por todo el mundo, cuando decía a sus compañeros: marchad de dos en dos por las diversas partes de la tierra, anunciando a los hombres la paz y la penitencia para el perdón de los pecados. Francisco estaba firmemente persuadido de que la fuente de la paz sólo puede encontrarse en Dios, y de que sus tan deseados frutos deben madurar interiormente en el corazón del hombre antes de que se puedan comunicar a otros. Además, la paz interior aumenta en la medida en que el hombre abre su corazón al influjo del Espíritu Santo. Y es necesario que el alma, aun en medio de las tribulaciones, permanezca abierta al amor del Espíritu Consolador, portador de paz. Así podrá llamárseles bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Son verdaderamente pacíficos aquellos que, en medio de todas las cosas que padecen en este mundo, conservan por el amor de nuestro Señor Jesucristo la paz del alma y del cuerpo. Y este mismo pensamiento es el que tiene Francisco cuando, próxima su muerte, compone el cántico a las criaturas: alaba a Dios por aquellos que por su amor perdonan las ofensas y soportan las enfermedades y tribulaciones. La paz, por tanto, no es una gracia concedida de una vez para siempre, sino que exige necesariamente la colaboración activa del hombre. De esta paz habla San Buenaventura cuando dice: en el principio invoco al Padre Eterno por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a fin de que con la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre del mismo Dios y Señor nuestro Jesucristo, y con el bienaventurado Francisco, nuestro guía y Padre, tenga a bien iluminar los ojos de nuestra mente, para dirigir nuestros pasos por el camino de aquella paz que sobrepuja todo entendimiento. Paz que evangelizó y dio nuestro Señor Jesucristo, de cuya predicación fue repetidor nuestro Padre Francisco, quien en todos sus discursos, tanto al principio como al fin, anunciaba la paz. En todos sus saludos deseaba la paz. En todas sus contemplaciones suspiraba por la paz. En su vida se destaca este aspecto tanto en la vivencia personal como en su apostolado. Su paz brota del Evangelio y su manifestación es
esa mansedumbre que caracterizó su vida a imitación de la del buen pastor, y porque su acción siempre fue dirigida a despertar en los hombres el amor a Dios. Por eso llega a decir de él San Buenaventura que anunció a los hombres la buena noticia de la paz y de la salvación, siendo él mismo ángel de verdadera paz, destinado por Dios, a imitación y semejanza del precursor, a predicar la penitencia con el ejemplo y la palabra, y a preparar los caminos del Señor en el desierto de la altísima pobreza. Conservar la paz del alma y del cuerpo, entera, de dentro y de fuera, por encima de lo que arrastra y exaspera al mundo, es una vigilancia y un esfuerzo por dominar y someter las actitudes naturales o simplemente humanas, que son el móvil de todos aquellos que no hacen profesión de vivir el Evangelio. La dicha de los pacíficos no es algo referido a los ojos de los hombres, a sus miras y proyectos, sino algo que, como disposición interior, brota del Evangelio. La paz evangélica hace al hombre inaccesible a la turbación. San Francisco nos bendiga con la bendición que le dirigió al hermano León. El Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga piedad de ti. Vuelva a ti su rostro y te conceda la paz. Que el ardiente amor a Jesucristo nos lleve a ponerle en el centro de nuestra vida, y que el Evangelio sea la norma de nuestra conducta. Este es el camino que nos enseña San Francisco para alcanzar la verdadera sencillez, alegría y paz.